Acto segundo. Una Navidad para recordar. Capítulo 24. No siempre puedes conseguir lo que quieres. Matt tardó un día entero en llegar finalmente a la casa de Jim. No fue porque hubiera intentado evitar a su viejo amigo, pero a veces los mensajes importantes solo te llegan 5 minutos después de que debiste haberlos respondido. O mediodía, para ser más precisos. O, el cuartel general regional sur le había enviado un mensaje de inmediato. El único problema era que en realidad se había atrevido a dormir unas horas. Había necesitado desesperadamente esas 4 horas de sueño. Sin ellos, probablemente se habría derrumbado en su oficina. Aunque 4 horas no eran exactamente mucho, era suficiente para que siguiera adelante. Aún así, cada célula de su cuerpo anhelaba por lo menos 10 horas de sueño, pero eso tenía que esperar. Él estaba a cargo y tenía que liderar, tenía que tomar decisiones importantes. Sin embargo, no es de extrañar que tantas personas en puestos de alto rango tuvieran tantos problemas de salud. No lo había notado todavía, pero toda esta pesadilla le había causado muchas canas. Después de despertarse, su nuevo ayudante, el teniente Hernández, le había contado sobre el mensaje de Smith. Todavía no sabía qué pensar de esa mujer, pero ahora mismo podría usar toda la ayuda que pudiera conseguir. Uno de los beneficios de ser un pez gordo era que podía pedir una nave de descenso para llevarlos del ministerio a la casa de Jim. De esa manera evitaron todas las calles abarrotadas de Augustgrad, y todo el viaje solo tomó 10 minutos en lugar de horas. Durante su corto viaje, miró a Hernández, que parecía bastante pálido. No se ve tan bien, teniente. Ma dijo. Hernández, que parecía estar a punto de vomitar, negó con la cabeza. Está bien, señor. Se las arregló para murmurar. Es solo que no me gusta volar en una de esas cosas. Esa declaración hizo que Matt frunciera el ceño. ¿En serio? Usaste una de estas cosas tú mismo para llegar al corazón rebelde, y ahora dices que estás mareado. Eso fue diferente. Este vuelo es demasiado suave. Si las cosas giran hacia arriba y hacia abajo y de izquierda a derecha, está bien. Pero ahora parece que ni siquiera nos estamos moviendo. Ella se quejó. Sí, es bueno tener un piloto que realmente sepa lo que está haciendo, ¿verdad? Ma dijo con una sonrisa en su rostro. Hernández no estaba de humor para estar de acuerdo con él, estaba demasiado ocupada para no vomitar. Matt había comprobado los antecedentes de su nuevo ayudante antes de irse a dormir. Todo parecía ir bien con ella. De acuerdo, tal vez bien era la palabra incorrecta para describir el hecho de que ella tiró más píldoras de las que Matt había visto o escuchado. Sin embargo, también fue la razón del comportamiento excéntrico de María Hernández, considerando el hecho de que estaba catalogada como operativa de nivel 8. Solo que sin la parte operativa. El nivel 8 significó mucho. Eran extremadamente raros. La mayoría de los fantasmas tenían normalmente un nivel sí que oscilaba entre 4 y 6. Smith era solo un nivel 3, pero lo compensó con su destreza física. Los dos fantasmas más poderosos que Matt conocía habían sido un nivel 11 y un nivel 10, respectivamente. Y al menos el nivel 11 se había vuelto aún más poderoso después de que los Zerg la convirtieran en su reina. Entonces sí, Hernández poseía una gran cantidad de potencial. Sin embargo, eso no significaba que fuera una asesina entrenada. Carecía de toda la formación que habían recibido Smith, Sarah o Nova. Para controlar sus poderes, tuvo que suprimirlos. Parecía estar bien con el hecho de que tenía que comer medicamentos como si fueran Smarties. Todo lo que hicieron fue bloquear sus poderes, pero incluso entonces, era imposible hacerlo por completo. La mayoría de estos medicamentos habían sido creados para personas que estaban en el nivel 1 o 2, no en un maldito nivel 8. No te preocupes, ya casi llegamos. Matt intentó calmarla. Las palabras también iban dirigidas a él mismo. El mensaje de Smith todavía estaba en el fondo de su mente. Jim necesitaba su ayuda y ahora no era el momento adecuado para buscar excusas. Smith no era el tipo de hombre que exageraba, por lo que Matt se había preparado para enfrentar otra pesadilla. Bueno, al menos se las había arreglado para resolver algunos de los problemas con los que estaban lidiando. Pero siempre pasaba algo, ¿no? No hay descanso para los malvados. Cuando la nave de desembarco llegó a su destino, los altavoces empezaron a romperse y se escuchó la voz del piloto. Señor, tenemos contacto visual y aterrizaremos en unos segundos. Por favor, abroche sus cinturones de seguridad y permanezca en su asiento hasta que aterricemos. Dijo el piloto y Matt revisó su cinturón de seguridad. Observó cómo Hernández cerraba los ojos y comenzaba a jadear como loca. Puedes hacer esto. Puedes hacer esto. Puedes hacer esto.
Pregúntate a ti mismo, ¿qué haría Supergirl en esta situación? Murmuró para sí misma. Matt se preguntó si debería decir algo para animar a la joven, pero luego pudo sentir cómo la nave comenzaba a descender. Touchdown en 1.5. Prepárate. Anunció el piloto, pero en realidad no era tan importante porque era uno de los aterrizajes más suaves que Matt había experimentado. Apenas sintió el aterrizaje, y cuando el piloto apagó los motores, quiso decirle algo a Hernández, algo así como, mira, eso no fue tan malo. Sin embargo, el teniente simplemente se levantó de un salto y corrió hacia la salida. Golpeó con la mano un botón junto a la rampa, y cuando se abrió, ni siquiera esperó a que estuviera completamente abierto. En cambio, saltó de la nave y presionó sus manos contra sus piernas mientras se inclinaba hacia adelante. Respiraciones profundas. Respiraciones profundas. Murmuró para sí misma. Mad negó con la cabeza y se abrió el cinturón de seguridad. Cuando se puso de pie, la puerta de la cabina se abrió y el piloto entró en la cabina. Miró al teniente y, aunque todavía llevaba puesto el casco, Matt pudo ver la confusión del hombre. No te preocupes. Le dijo al piloto. Creo que esa es su manera de decirte que fue un aterrizaje magnífico. Esa es una forma extraña de demostrarlo, almirante. Respondió el piloto antes de volver a mirar a su jefe. ¿Quieres que mantenga todo en espera? Pero Matt no tenía una respuesta real a eso. No sé. Él acaba de decir. No sé cuánto tiempo llevará esto. Pueden ser minutos, podrían ser horas. Si lo sé, mi ayudante se lo dirá de inmediato. Entonces el piloto asintió. Entiendo. En ese caso, revisaré los sistemas mientras usted no está. Por favor, disculpe, señor. Luego, el piloto se dio la vuelta y regresó a la cabina, donde comenzó un diagnóstico en todos los sistemas. En cuanto a Matt, bueno, sabía que no debería perder más tiempo. Bajó la rampa y, cuando salió de la nave de descenso, miró a su alrededor. El piloto había aterrizado su barco cerca de la casa principal. Era una villa impresionante y una de las razones por las que Matt y Valerian tuvieron que lidiar con un déficit excesivo e impío. Arcturus Mensk había sido dueño de al menos una docena de villas como esta, y cada una de estas mansiones siempre había tenido cocineros, sirvientes y guardaespaldas en espera en cualquier momento dado, incluso si él no había estado cerca. En este momento, esta villa era la única que tenía gente trabajando dentro. Matt era brutalmente consciente del hecho de que tenían que usar el dinero de los impuestos para mantener ese edificio y pagar al personal de la cocina y la limpieza. Aunque habían logrado reducir el número de personas que trabajaban aquí. En lugar de un personal que incluía a más de 50 personas, en este momento solo 7 trabajaban en este lugar, incluido Smith. Hablando de Smith. Mientras Matt miraba la villa, pudo ver al guardaespaldas de Jim justo enfrente del edificio. Todavía se veía como el infierno, y Matt vio cómo trataba de no poner ningún esfuerzo en su pierna herida. Teniente, vámonos. Ordenó, pero Hernández ni siquiera estaba escuchando. Todavía estaba demasiado ocupada luchando contra el impulso de vomitar. Un segundo, necesito reorganizar mis entrañas. Murmuró. Matt frunció el ceño pero decidió no regañarla. No tenía idea de lo que había hecho en sus vidas anteriores para merecer este tipo de personas que trabajaban para él. Muy bien, arregla tus entrañas y luego únete a mí cuando hayas terminado con eso. Simplemente declaró y caminó hacia la villa. Entre él y el edificio había aproximadamente 200 metros, y cuando finalmente lo alcanzó, le ofreció la mano a Smith. Agente Smith. Dijo con un tono amistoso en su voz. A pesar de que su relación era estrictamente profesional, sentía mucha simpatía por este hombre. Smith era competente y se podía confiar en él. Y esas dos cosas no eran exactamente fáciles de encontrar en estos días. Entonces, cuando Smith le dejó un mensaje diciendo que Jim necesitaba la ayuda de Matt, supo que el guardaespaldas de Jim no estaba exagerando. ¿Cómo es él? Matt fue directo al grano. Está en la cocina ahora mismo, tomando un café. Se ha calmado, pero no ha dicho una palabra desde ayer. Tampoco quería hablar de lo que había pasado. Pensé que sería lo mejor. Para que hables con él. Eres su amigo. A veces ya no estoy tan seguro de eso. Matt pensó para sí mismo. Si era un amigo, probablemente era el amigo más mierda de todos los tiempos. Recordó el concurso de gritos del día anterior y no pudo evitar sentirse mal por ello. Era cierto, todavía estaba enojado con Jim porque su amigo le había dicho que estaba a punto de convertirse en el mismo tipo de hombre que tanto despreciaba. Sin embargo, si Matt era brutalmente honesto consigo mismo, tenía que admitir que Jim tenía razón.
Lo único que buscaba el almirante era una solución decente para este problema. Bueno, hasta ahora no había encontrado uno. Bien, amigo. Matt murmuró antes de negar con la cabeza. Llévame con él, quiero hablar con él. Smith asintió con la cabeza antes de mirar a la figura femenina en la distancia. ¿Qué hay de tu séquito? Quería saber. Matt miró por encima del hombro y suspiró. ¿Ese? Preguntó. Ese es mi nuevo ayudante. Él explicó. Smith lo miró conmocionado. ¿El capitán Brent? Preguntó, pero Matt volvió a negar con la cabeza. No. Su condición no ha cambiado. Pero los chicos de la J1 decidieron que no puedo caminar sin un ayudante. Lástima que tuvieron que elegir al bicho raro más grande que pudieron encontrar. No creo que entienda. Smith respondió, lo que hizo que Matt se riera. Yo tampoco. No se preocupe por la teniente, ella es diferente. No le dijo a Smith que ella era una compañera fantasma. Probablemente no era importante de todos modos, ambos podrían ser fantasmas, pero eran tan diferentes como el día y la noche. Además, hay más de 3 fantasmas trabajando para el dominio, la posibilidad de que estos dos se conocieran era bastante pequeña. Por favor, llévame con él, Smith. Matt luego ordenó y Smith asintió. Sígame, señor. El guardaespaldas se dio la vuelta y se acercó a la puerta de entrada. Se abrió automáticamente cuando la cámara identificó tanto a Smith como a Matt. La puerta se cerró detrás de ellos, y Matt tomó nota mental de que alguien tenía que permitir que Hernández entrara una vez que hubiera logrado calmar sus entrañas. Pero eso podría esperar. En cambio, decidió pensar en lo que debería decirle a Jim. Sin embargo, esa era una cuestión estrictamente teórica. Al final, probablemente tendría que pensar con los pies de todos modos. La villa era enorme, y cuando salieron del vestíbulo de entrada, tuvieron que caminar por un pasillo que rivalizaba con los del interior del palacio. La cocina está más adelante, señor. Smith le informó. Cuando llegaron a la puerta, el guardaespaldas se detuvo y se asomó por la esquina. Cuando vio al hombre triste sentado en una mesa, se volvió hacia Matt y asintió. Está dentro. Le dijo al almirante, quien también echó un rápido vistazo. Podía ver el perfil de Jim y sintió como sus tripas comenzaban a convertirse en un trozo de hielo. Matt respiró hondo y miró a Smith. Tengo esto. ¿Podrías hacerme un favor? Luego preguntó. Por supuesto, señor. Smith acaba de responder. ¿Podrías cuidar de la teniente Hernández? Ella todavía es algo nueva en todo este trabajo. Pudo ver cómo Smith arqueó las cejas cuando escuchó ese nombre. Por supuesto, señor. Smith respondió y se alejó. Conocía a alguien con ese nombre. Podría ser. Pero no, eso era imposible. Además, el almirante tenía cosas más importantes de las que preocuparse que responder preguntas sobre los viejos conocidos de Smith. En cuanto a los viejos conocidos de Matt. Entró en la cocina y no dijo una palabra. No había nadie más alrededor, solo Jim que miró la taza de café en sus manos. Matt miró bien y se dio cuenta de que su viejo amigo se veía horrible. No solo se veía agotado o como si tuviera dolor, parecía francamente viejo. Jim tenía solo 37 años, sin embargo, el hombre frente a Matt parecía casi el doble de su edad real en este momento. Todos tuvieron que afrontar la edad en algún momento. Pero ver así al gran comandante James Raynor. Matt tuvo que admitirlo, dolía ver en qué se había convertido Jim. Un anciano solitario y triste. Fue un final que un hombre como Jim Raynor no se merecía. Se merecía algo mejor. Desafortunadamente, Matt no tenía que decidirlo. Los ojos de Jim todavía estaban enrojecidos y su piel estaba fantasmalmente pálida. Cuando Matt se acercó, trató de no mostrar su inquietud. Jim, acaba de decir. Solo quería decir hola. Probablemente fue la cosa más estúpida que pudo haber dicho, pero tenía que empezar por algún lado, ¿verdad? Le recordó su conversación dentro del hospital el día anterior. Solo que esta vez no le gritaría a Jim, se lo había prometido a sí mismo antes de venir aquí. Jim, por otro lado, no pareció darse cuenta de Matt en absoluto. Jim. Matt dijo de nuevo. ¿Cómo estás? Esta vez no hubo un ¿qué piensas? Esperándolo. Jim se quedó mirando el café y no dijo nada. Matt no poseía ninguna habilidad psiónica, pero podía jurar que algo era diferente al día anterior. Era como si el aire a su alrededor fuera más denso de alguna manera. Tuvo problemas para encontrar las palabras correctas, pero sintió que algo andaba mal. Observó a su viejo amigo durante un rato y ninguno de los dos dijo una palabra. Después de un rato, Matt tomó una silla y se sentó junto a Jim. Juntó las manos y miró a los ojos vacíos de su amigo más cercano.
En lugar de hacer tonterías, decidió ser lo más honesto posible. Jim se lo merecía. Smith me llamó aquí. Murmuró. Dijo que a ti, no te está yendo tan bien. Y que debería hablar contigo. Arqueó las cejas y miró a Jim con simpatía. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Sin embargo, Jim no tenía nada de lo que quisiera hablar. Pero eso parecía. Hubo un incómodo momento de silencio y Matt suspiró. Jim, lamento lo que pasó ayer. Dije muchas cosas que no quería decir de esa manera. Y no quería gritarte, tienes que creer eso. En circunstancias normales, la mayoría de la gente probablemente diría que ambas partes tienen la culpa. Pero en este momento, Jim apenas podía hablar de algo así. Escucha, sé que probablemente no quieras escuchar eso ahora, pero, estoy preocupado. Todos lo estamos. Matt continuó. Yo, Valerian, Smith. Nos preocupa que estés, no pudo terminar esa frase. ¿Qué debería decir? Smith me dijo que tuviste una pesadilla. Matt luego murmuró. La mayoría de los psicólogos probablemente le dirían que hablar casualmente sobre algo traumático es más que estúpido. Pero a Matt no le importaba, no era psicólogo y sabía que Jim era mucho más duro que la mayoría de los chicos corrientes. Bueno, en circunstancias normales. Sin embargo, las circunstancias no eran normales. ¿Quizás quieras hablar de eso? Matt sugirió. Durante mucho tiempo, Jim no dijo nada. Todo lo que hizo fue sentarse allí y mirar su café. Cuando finalmente habló, fue solo una palabra. Un nombre. Su voz no era más que un susurro, y Matt tuvo dificultades para entenderlo. Lo siento, ¿qué dijiste? Sarah. Jim repitió, y Matt sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Sarah? ¿Lo había visitado ella? ¿Soñaste con Sarah? Preguntó Matt. Oh, hombre, realmente deseaba saber lo que Sarah le había hecho a Jim. O cuáles eran sus verdaderas intenciones. Pero fue inútil. No obtendría ninguna respuesta de Sarah. Ni siquiera sabía dónde estaba ella actualmente. Podía ver el dolor y la desesperación en los ojos de Jim, y de repente se sintió como el padrino de todos los idiotas. Sabía algo que Jim no sabía, tenía el deber de informar al hombre frente a él que la mujer que amaba todavía estaba viva. Si Matt quería seguir llamándose amigo de Jim Raynor, tenía que decirle la verdad. Era una cuestión de integridad. No hace falta decir que Matt estaba asustado como el infierno. El mejor resultado sería que Jim le gritara porque no le había hablado de Sarah en primer lugar. Matt apretó los puños y supo que tenía que soltar los frijoles. Probablemente arruinaría su relación para siempre, pero Jim merecía saber la verdad. Jim, escucha, sobre Sarah, hay algo que necesitas saber. Ella estaba allí. Jim lo interrumpió de repente y el rostro de Matt perdió todo su color. ¿Él sabía? ¿Pero cómo? Oh mierda. Dentro de mi sueño. La vi. Siempre lo hago. Jim le explicó y Matt realmente no sabía qué decir. ¿De qué estaba hablando? Jim cerró los ojos y suspiró. Tengo ese sueño, todas las malditas noches. Siempre es el mismo sueño. Él susurró. ¿Se trata de Sarah? Matt preguntó y Jim asintió. ¿De qué es ese sueño? El almirante quiso saber entonces. Se trata de mí. Yo le fallé. Una y otra vez. Levantó la mano y su dedo trazó círculos en el aire. Siempre es lo mismo. Veo a mi familia. Ya sabes, Liddy y Honji. Entierro a mi esposa y los lloro. Y luego, perdí a Sarah. ¿Por qué no has dicho nada sobre esos sueños? Matt quería saber. Podrías haber hablado con nosotros. De repente, Jim comenzó a reír, pero no parecía divertido. Estás lo suficientemente ocupado, Matt. No necesitas perder tu tiempo en un fósil viejo como yo. Cuando Matt escuchó eso, quiso decirle a Jim que estaba equivocado. Seguían siendo amigos y él siempre encontraba un momento para su mejor amigo, ¿verdad? Cierto, porque lo había hecho totalmente en el pasado. Seamos sinceros. En los últimos meses, Matt no había sido el amigo que Jim se merecía. Sin embargo, ahora estaba aquí y todavía no estaba dispuesto a decirle a Jim nada sobre Sarah. Maldita sea, era un amigo horrible. Jim, yo parecía que había un nuevo protocolo en vigor. Nunca permita que el almirante termine una oración. No dije nada, no por ti, Matt. O Valerian. O cualquier otra persona. Al menos podría ver a mi familia de nuevo. Y a Sarah. Quizás es patético, pero no es que me quede nada. Jim explicó. Matt no se atrevió a decir nada. ¿Pero sabes qué es lo peor? Entonces Jim preguntó. ¿Qué? Matt dijo en voz baja. Esta vez fue diferente. Sé que esto suena loco, pero siento que Sarah todavía está por aquí.
Ahora Matt empezó a sudar como loco. ¡Oh demonios! Es como si estuviera en algún lugar, ¿sabes? Mi mente me dice que es imposible, pero no puedo dejar de pensar en eso. ¿Qué pasa si todavía está ahí fuera? ¿Y si todavía está viva? Se quedó atrás para sellar el vacío, pero ¿qué significa eso? Jim finalmente abrió los ojos de nuevo y una lágrima corrió por su mejilla. Y luego estaba este sueño. Siempre es el mismo sueño. Cada maldito detalle es el mismo. Pero no esta vez. Era como si ella también estuviera allí. Como si no fuera parte del sueño, pero en realidad conmigo. Podía sentir ella dentro de mi mente. Oh, maldición. Jim negó con la cabeza y presionó su mano contra su rostro para esconder sus lágrimas de Matt. Y eso es lo peor, Matt. Simplemente no puedo dejarlo ir. No puedo. Respiró hondo y negó con la cabeza. Después de perder a Lydie y Honey, estaba muerto por dentro. Puede sonar horrible, pero al menos pude despedirme. No a Honey, sino a Lydia. Puedo ir a su tumba y decirle que lo siento. ¿Y Honey? Fue más difícil, pero supe lo que le pasó. No pude cumplir mi promesa de traerlo de regreso con Lydie, pero sé lo que le sucedió. Y aunque no se merecía esto, era una muerte normal. Suceden cosas malas y me las arreglé para aceptarlo. Pero Sarah bajó las manos y miró a Matt a los ojos. Durante sus últimos momentos, ¿quién estuvo a su lado? ¿Quién, Matt? Estaba sola. Sobrevivimos gracias a ella. Sacudió la cabeza y volvió a cerrar los ojos. ¿Sabes? Tal vez todavía esté viva. ¿Quién sabe? Tal vez todavía esté dentro del vacío. Tal vez necesite ayuda. Tal vez esté sufriendo. Y eso es lo más horrible. Simplemente no lo sé. Alguien dijo una vez, ¿qué es más cruel? ¿Para arrancarle el corazón a alguien o permitir que una herida se pudra? Matt sabía que debía contarle a Jim sobre Sarah, pero al mismo tiempo, era un maldito cobarde porque temía la reacción de Jim. Con Lydie y Honey, me tomó años encontrar un cierre. Me las arreglé para recomponerme porque había tantas cosas que tenía que hacer. Había gente que dependía de mí. Y se sentía bien que me necesitaran. Se las arregló para decir, Jim. Aún te necesitamos. Matt trató de explicárselo, pero Jim se limitó a negar con la cabeza. No, Matt. Soy un hijo de mi tiempo, y mi tiempo se acabó. Y si soy brutalmente honesto, entonces no quiero ver lo que hay detrás del horizonte. Estoy cansado. Matt no supo qué responder. Había pensado que Jim solo necesitaba un amigo que le hablara con sentido común, pero eso no era cierto. Jim necesitaba ayuda profesional. Su mal humor se había convertido en una depresión total. Y a pesar de que ambos hombres habían visto una buena cantidad de locuras, Matt sabía que algo así como una depresión era un asunto serio. Realmente no ayudó que la novia de Jim todavía estuviera viva. Y una maldita diosa del espacio. ¿Dónde diablos estaba Sarah de todos modos? ¿No podría hacer algo al respecto? Matt se dio cuenta de que hablar con Jim no ayudaría, tenía que actuar. Pero, ¿qué debería hacer? Necesitaba un poco de aire fresco. Y así, se puso de pie y caminó hacia Jim antes de poner su mano sobre el hombro de su amigo. Jim, no te preocupes, no te defraudaré de nuevo. Le prometió, pero Jim se limitó a negar con la cabeza. Nunca me decepcionaste, Matt. Así que deja de hablar mal. El hombre mayor solo murmuró. Matt retiró la mano y pensó en decir algo más, pero luego negó con la cabeza. Solo necesito ir al baño. Matt luego mintió. ¿Te quedas aquí, no? ¿Dónde más debería ir, eh? Jim murmuró y se quedó mirando su taza de café. Matt simplemente negó con la cabeza y se alejó. Salió de la cocina y se dio cuenta de que no había nadie alrededor. Bien, había despedido a Smith. Suspiró de nuevo y siguió el pasillo de regreso a la entrada principal. Cuando abrió la puerta y salió, el aire fresco y frío se sintió bien en su piel. Luego caminó unos metros, se detuvo y cerró los ojos. Maldita sea, se susurró a sí mismo. Fue entonces cuando escuchó una nueva voz en la distancia. No puedo creer que seas tú. ¿Cómo demonios te las arreglaste para terminar aquí de todos modos? La teniente María Hernández gritó y Ma volvió a abrir los ojos. Podía ver a su ayudante a un par de docenas de metros de distancia. Y ella no estaba sola. Smith estaba justo enfrente de ella y le había puesto las manos en la espalda. Mientras Smith parecía tan tranquilo como de costumbre, Hernández parecía estar a punto de vomitar, de nuevo. Me nombraron guardaespaldas del señor Raynor. Smith simplemente respondió con una voz tranquila. ¿Demonios? ¿Tú? ¿Guardaespaldas? ¿Cómo espera, Raynor? ¿Como en los Raiders de Raynor?
Hernández preguntó de repente con una mirada de incredulidad en su rostro. Matt se acercó a ellos y frunció el ceño. Ese es. Respondió el almirante. Smith, Hernández, no sabía que ustedes dos se conocían. Smith fue quien respondió primero, solo brevemente. Solía entrenar a jóvenes cadetes durante mi tiempo en la Academia Fantasma. El teniente aquí fue uno de los últimos graduados antes de que cerraran el programa. ¿Tren? ¿Tren? No nos entrenaste, nos torturaste. Ella gimió y agitó los puños con ira. Eres peor que la reina de espadas y el chocolate blanco combinados. Ella declaró. ¿Chocolate blanco? Matt preguntó, pero Smith de repente lo miró y sacudió la cabeza como loco, indicándole que no dijera una palabra. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Los ojos de Hernández se agrandaron en estado de shock y comenzó a temblar. Chocolate blanco, no hay nada más malo que el chocolate blanco. Ha causado tanta muerte y destrucción. El horror. El horror, repitió una y otra vez. Matt se acercó a Smith y le susurró algo al oído. ¿Es chocolate blanco una palabra clave para algo? Quiso saber el almirante, pero Smith se limitó a negar con la cabeza. No, señor, está hablando en realidad de chocolate blanco. Aún así, tengo que preguntar esto. ¿Qué es ella? Su ayudante preguntó Smith. Matt simplemente dejó caer los hombros cuando escuchó esa pregunta. No lo sé, Smith. Simplemente no lo sé. Chocolate blanco. Oh, el horror. Hernández susurró para sí misma antes de negar con la cabeza y mirar a Smith. Oh, sí, no creas que me he olvidado de lo que nos has hecho. Todavía puedo recordar cómo me dolían tanto el trasero como la garganta después de tus sesiones de entrenamiento. Se quejó y Matt miró a Smith. ¿Smith? ¿De qué está hablando? Exigió saber mientras todo tipo de imágenes aparecían ante su ojo interior. Smith suspiró y dejó caer los hombros. No es lo que piensa, señor. Ella está hablando de la carrera de obstáculos. La mayoría de los estudiantes no lograron escalar la pared al comienzo de la carrera. Si lograban escalarla, generalmente se dejaban caer por el otro lado y cayeron de espaldas. Les dije a los que no lograron escalar la pared que corrieran y atacaran la pared mientras gritaban. Pensé que les ayudaría a concentrarse. Sí, bueno, gracias a eso no solo me duele el culo sino también la garganta. Hernández se quejó y Smith volvió a negar con la cabeza. Sin embargo, Matt se sintió aliviado de que fuera algo tan inofensivo. Bueno, es bueno saber que no abusaste de los estudiantes. Matt murmuró. Ahora fue el turno de Hernández de fruncir el ceño. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué deberían? Luego se detuvo cuando se dio cuenta de lo que Matt estaba hablando. Dio un paso atrás y miró a Matt con disgusto. Eso es asqueroso, almirante. Tiene una mente obscena. ¿Qué? Espera, no, eso no es lo que yo, no importa. Matt solo gimió y presionó su mano contra sus ojos. No tengo tiempo para esto. Smith. Ladró y miró al guardaespaldas de Jim. Señor. Preguntó el guardaespaldas. Necesito volver a Augustgrad. Hablé con Jim, pero creo que necesita ayuda profesional. Regresaré al hospital y veré si hay alguien que pueda ayudarme con eso. Mientras tanto, necesito que Jim está a salvo hasta entonces, ¿no? En este momento, no estoy seguro de si deberíamos dejarlo sin supervisión. Asegúrate de que no haga nada estúpido. Matt pudo ver las emociones encontradas detrás de las gafas de sol de Smith, pero luego el hombre simplemente asintió. Sí, señor. Entiendo, señor. Smith dijo con un tono reticente en su voz. Aunque sabía que este era el mejor curso de acción, todavía no le gustaba el hecho de que tenía que proteger a Jim de sí mismo. ¿Te irás de inmediato? Smith quería saber y Matt asintió. Sí. Quedarse aquí no tendría sentido en este momento. Jim necesita ayuda, pero no soy la persona adecuada para eso en este momento. Suspiró y miró hacia la nave de descenso que todavía los estaba esperando. Teniente, espero que su estómago se haya calmado. Porque estamos a punto de volar de regreso. Oh, diablos no. Hernández acaba de responder. Cuando Matt se sentó y se abrochó el cinturón de seguridad, respiró hondo y negó con la cabeza. Las 4 horas de sueño comenzaban a desaparecer y podía sentir cómo el cansancio volvía a roerlo. En este momento, anhelaba una cama suave y el tierno abrazo del sueño. Pero luego recordó a Jim y sus pesadillas recurrentes. Matt había experimentado una buena cantidad de pesadillas, pero nada podía compararse con lo que Jim le acababa de decir. La misma pesadilla todas las noches, una y otra vez. Fue un milagro que Jim todavía estuviera cuerdo. Maldito seas, Sarah. Primero, salvas el día, y ahora arruinas todo.
Se susurró a sí mismo. ¿Quién es Sarah? Preguntó la joven frente a él de repente y la cabeza de Matt se alzó bruscamente. Nadie. Ladró antes de darse cuenta de que estaba exagerando. Lo siento. No quería sonar grosero. No tienes que saber quién es esa persona. No la conocerás de todos modos. Oh, si tú lo dices. Hernández murmuró y negó con la cabeza. Cuando la nave empezó a temblar, ambos se dieron cuenta de que estaban a punto de despegar. Uf, aquí vamos de nuevo. La teniente gimió y presionó sus manos contra su estómago. Matt estaba demasiado perdido en sus pensamientos para notar algo a su alrededor. No hasta que volvió a escuchar la voz de Hernández. Ella entonces comenzó. Ese era Jim Raynor dentro de esa villa, ¿no? Jim Raynor. El Jim Raynor. Ella quiere saber. Eso no es asunto suyo, teniente. Matt solo gruñó, pero María Hernández tenía una percepción de la realidad diferente a la de la mayoría de las personas. Lo que significa que ella no sabía cuándo detenerse. ¿Podría haber alguna posibilidad de que pueda encontrarme con él algún día? Preguntó de repente, y Matt frunció el ceño cuando escuchó eso. ¿Por qué diablos querrías hacer eso? Quería saber. No eres alguien que odia al comandante, ¿verdad? Magriu no. Pero Hernández solo lo miró con una expresión de pura inocencia en su rostro. ¿Qué? Yo. Diablos, no. Pero ese tipo es una celebridad, ¿verdad? En serio, si pudiera conseguir un autógrafo de él, ¡boa! Sería genial. De acuerdo, Matt sabía que este teniente era diferente a otros tenientes, pero no tenía idea de lo que ella estaba tratando de decirle con eso. ¿Autógrafo? ¿De qué estás hablando? Quería saber. Hernández parpadeó sorprendida e inclinó la cabeza hacia un lado. Estoy hablando de mi hobby. Soy un cazador de autógrafos. Declaró con un tono orgulloso en su voz. Esta vez Matt logró reprimir la contracción de su párpado, pero apenas. ¿Autógrafo, cazador? Repitió sus palabras. ¿Hablas en serio? Espera, no importa. No contestes esa pregunta, no quiero saber más detalles. Gimió. Oh, está bien. Es una lástima, porque ya tengo una colección muy bonita. ¿Y el autógrafo del legendario Jim Raynor? Wocha. Mis chicas estarían tan envidiosos. Matt se preguntó de qué tipo de chicas estaba hablando. Nunca había oído que a las mujeres jóvenes les gustaran por completo los autógrafos de viejos luchadores por la libertad. En cambio, volvió la cabeza. No te preocupes, no te estás perdiendo mucho. El comandante no es exactamente el hombre que solía ser. Él explicó. Había mucha amargura en su voz. ¿Qué se supone que significa eso? Hernández se preguntó y Matt suspiró. Quizás estuvo mal hablar con ella sobre este tema, pero ahora ella era su ayudante. Y eso significaba que tenía que aprender a compartir sus pensamientos y planes con ella. El comandante está pasando por momentos difíciles. Y no estoy seguro de si podrá superar esos momentos. ¿Está enfermo o algo así? Preguntó Hernández. Se podría decir eso. Pero no es su cuerpo lo que me preocupa, es su mente. Desde no importa. Luego dijo y negó con la cabeza. Sara. Ese era su nombre, ¿verdad? ¿Es ella la mujer que ama? Preguntó el teniente y Matt la miró a los ojos. Quizás Hernández no solo era rara, quizás poseía un intelecto agudo. Y tal vez la había juzgado mal y... Oh, apuesto a que fue totalmente romántico. Jim y Sarah, una pareja hecha en el cielo. Ella comenzó a reír. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hubo un final feliz? De acuerdo, tal vez no la había juzgado mal. Matt suspiró y bajó la cabeza. No. No hubo un final feliz. Luego respondió. ¿Qué pasó? Hernández siguió fisgoneando. Matt no tenía ninguna razón para decirle nada al teniente, pero se sentía bien que alguien realmente lo estuviera escuchando. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo escuchó? Se inclinó hacia adelante y puso los brazos sobre las rodillas. Nunca estuvo destinado a ser. Ella y Jim eran cercanos, pero simplemente no funcionó. Es mejor que ya no estén juntos. Para todos nosotros. Él explicó. Fue entonces cuando la expresión de Hernández se volvió amarga. Mierda. Ella solo siseó, y la cabeza de Matt se echó hacia atrás. ¿Qué? Eso es una mierda. Ladró de nuevo. Déjame adivinar. Fue bueno para todos los demás, pero no para ellos dos. Teniente, debería tener cuidado con lo que está diciendo. Está fuera de lugar. Ma gruñó y los ojos de María se abrieron con sorpresa. Lo siento, almirante. Tartamudeó de repente. No quise insultarlo, simplemente suena muy familiar. Ella le dijo.
Eso hizo que Matt frunciera el ceño. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Familiar? ¿De qué estás hablando? Exigió saber. Hernández volvió la cabeza y bajó la mirada. Lo siento. Suena como lo que les pasó a mis abuelos, ¿sabes? Explicó con una voz débil. Dudo seriamente que puedas comparar esas dos cosas entre sí. Matt murmuró y ella se encogió de hombros. No sé. Suena más o menos lo mismo para mí. Insistió y Matt suspiró. ¿Qué les pasó a tus abuelos? Sabía que no tenía derecho a preguntarle a la teniente sobre su vida personal. Pero tal vez ayudaría a acelerar el tiempo. De repente, Hernández olfateó. El abuelo siempre fue un buen hombre. Fuerte, valiente y humilde. Y la abuela era igual. Pero cuando le diagnosticaron demencia, todo cambió. Ella sacudió su cabeza. Al principio lograron permanecer juntos. Pero cuanto más comenzó a perder el control de la realidad, más difícil se volvió. La abuela estaba peleando, pero nadie quería creerle que podía hacerlo. Incluso mis padres no querían para ayudarla. Respiró hondo y Matt pudo ver que tenía que luchar contra esas lágrimas. Al final, vinieron y se llevaron al abuelo. Lo metieron en un hogar de ancianos, lo trataron como una especie de verdura. Cuando dijo eso, Matt sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Apartar a alguien y tratarlo como a un vegetal vivo? Eso sonaba exactamente lo que le había hecho a Jim, ¿no? ¿Qué pasó después? De repente quiso saber. Hernández se encogió de hombros. Mis abuelos solo querían pasar el tiempo que les quedaba juntos. La abuela quería estar con el abuelo e incluso dijeron que se mudaría al mismo asilo de ancianos. Pero no lo permitieron, dijeron que el asilo de ancianos era solo para personas como el abuelo. Ya sabes, el tipo de gente que se olvida de todo. Hernández tuvo que tragar saliva. Así que al final, no se les permitió estar juntos. Porque la gente decía que era lo mejor. Pero ¿sabes qué? No lo fue. Fue lo mejor para todos los demás, incluidos mis padres. De esa manera no tenía que cuidarlos. Pero la abuela y el abuelo, para ellos, no fue genial. Olió de nuevo y negó con la cabeza. Entonces, después de que todo estuvo dicho y hecho, el abuelo estaba sentado dentro de su hogar de ancianos y lloraba solo porque no sabía por qué su esposa no estaba con él. Y la abuela estaba sentada dentro de su antigua casa y lloraba sola porque no le permitían estar con él. Sí, funcionó totalmente para ellos. Solo que no fue así. Fue solo conveniente para todos los demás. Miró a Matt y tragó saliva. Lo siento. Ella solo susurró. No debería haber dicho nada. Sin embargo, Matt pensó de manera diferente. Lo mejor para todos, excepto para ellos, ¿eh? Murmuró para sí mismo. Y de repente algo cambió. Miró la pared detrás de la cabeza de Hernández cuando todo dentro de su cerebro finalmente comenzó a juntarse. Después de un rato, apretó los dientes y apretó los puños. Finalmente supo lo que tenía que hacer. Cuando Matt salió de la nave de descenso, miró a su alrededor y frunció el ceño. El piloto los había traído de regreso al ministerio en Augustgrad, y Matt estaba pensando en su próximo movimiento. En realidad, sabía lo que tenía que hacer, solo trató de encontrar una solución a cómo debía hacerlo. Por extraño que parezca, se sintió bien. En el momento en que salió de la nave de descenso, fue como si le hubieran quitado una gran carga de los hombros. Después de meses sin saber qué hacer, finalmente tuvo una idea. Eso no significaba que tuviera que ser una idea decente, pero de todos modos era una idea. Solo el tiempo diría si realmente fue una buena idea. Sintió el aire frío en su piel y se estremeció. Dentro de su mente, trató de averiguar qué hacer a continuación. Justo detrás de él, Hernández salió de la nave e inmediatamente comenzó a alejarse de ella. Se inclinó hacia adelante y respiró hondo algunas veces. Nunca me acostumbraré a eso, murmuró para sí misma. Después de un rato, Matt empezó a sentir frío. Se estremeció de nuevo y se metió las manos en los bolsillos. Fue entonces cuando sintió algo dentro de su bolsillo, algo que se había olvidado por completo. Sacó el pequeño objeto y lo miró detenidamente. Era el chip de datos de Kate Lockwell. El que contenía todos los registros que había hecho su dron con cámara durante la fiesta de Navidad. ¿Conoces ese momento? El momento en que finalmente te das cuenta de lo que está pasando. Cuando todas las piezas pequeñas finalmente se unan y puedas ver la imagen más grande. Así es como se sentía Matt en este momento. No se trataba solo de Jim. Mientras miraba el chip, podía escuchar las palabras de Jim en el fondo de su mente. Ya no confías en la gente. ¿Qué es eso? Hernández preguntó y señaló con el dedo el chip en la mano de Matt.
La cerró y negó con la cabeza, no para negarle una respuesta, sino para aclarar su mente. Es una oportunidad. Ganarme la confianza de alguien. Oh Dios, no podrías ser más críptico, ¿verdad? Hernández gimió cuando escuchó eso y una leve sonrisa apareció en el rostro de Matt. Supongo que sí. Murmuró antes de cerrar los ojos y planear sus próximos pasos. Primero, tenía que establecer contacto. ¿Pero cómo? Buscó en su mente una solución y luego la encontró. Menos mal que la nave de desembarco todavía estaba lista para llevarlo a otro lugar. Necesito ir a otro lugar, teniente. Dijo y se volvió hacia la nave de descenso. Hernández gimió detrás de él. No, otra vez no. Mi pobre estómago no puede hacer otro viaje. Ella le dijo. Matt se detuvo y miró su mano cerrada con el chip adentro. En realidad, comenzó entonces. Hay algo más que podrías hacer por mí. Y puedes coger un coche si quieres. No tengo licencia. Hernández solo respondió y Matt suspiró. Se volvió hacia ella y abrió la otra mano. Tu comunicador, dámelo. Él ordenó. Hernández dio un paso atrás y lo miró con recelo. ¿Por qué? Lo juro, no tomé ninguna foto de nada. Le dijo, pero él simplemente negó con la cabeza. Deme su comunicador, teniente. Es una orden. Ella lo hizo, pero se podía ver que no estaba muy feliz por eso. De hecho, tuvo que arrancárselo de la mano, y cuando miró más de cerca el comunicador, pudo ver que era rosa. Y había una linda versión cómica de un Zergling en la pantalla. Matt ni siquiera sabía por qué alguien quería crear una versión linda de un Zergling de todos modos. ¿Hiciste eso? Preguntó y señaló el comunicador. ¿No? ¿Sí? Quizás. ¿Puedo tenerlo de vuelta? Hernández se limitó a quejarse. Matt suspiró de nuevo y empezó a introducir algo en el comunicador. Te estoy dando una dirección. Quiero que vayas allí y hables con la persona que vive allí. Dile que tengo que hablar con ella, en persona y en privado. Un misterioso extraño. Eso es como en esas películas de agentes secretos. ¿Quién es? ¿Quién es? Exigió saber el teniente. Ma vaciló un segundo y la miró. Quizá fuera una mala idea después de todo. El teniente no parecía ser el tipo de persona más estable. Pero luego negó con la cabeza. Era solo una carrera errante normal, debería poder llevarla a cabo. En realidad, no. Ella no es una agente secreta. Quiero que vayas a su casa y le digas que el almirante Horner quiere hablar con ella. Y quiero que le des esto. Luego le devolvió el comunicador a Hernández y abrió la otra mano. ¿Qué es eso? ¿Un chip? Preguntó Hernández. Ella sabe lo que es. Y si pregunta por qué debería venir a verme, porque eso es lo que va a hacer, dígale que tengo la única cosa que ella anhela más que cualquier otra cosa. Matt no tenía cosas sucias en mente cuando dijo eso, pero cuando vio cómo Hernández se sonrojó y dio un paso atrás, se dio cuenta de que ella pensaba en algo muy diferente. Lo sabía. Ella susurró. Almirante, tiene una mente obscena. Gimió cuando escuchó eso. No es que, teniente, dile que me dieron lo que quiere. Me dieron respuestas. Oh. Hernández luego dijo y tiró de sus hombros. Oh, sí, eso tiene sentido. Supongo. Entonces, ¿quién es esa mujer extraña? ¿Alguien a quien debería conocer? Matt ya había abierto la boca cuando de repente se detuvo. Kate probablemente lo odiaría por eso, pero él simplemente negó con la cabeza. Lo verá muy pronto. Ahora siga su camino, teniente. Tenemos un horario apretado aquí. Dígale que quiero hablar con ella mañana. En mi oficina. Luego se dio la vuelta y se acercó a la nave de descenso. ¿Y a dónde va, señor? Hernández le gritó. Se detuvo a mitad de camino en la rampa y miró por encima del hombro. Intentaré hacer una llamada. Y espero que haya alguien al otro lado dispuesto a escuchar. Por supuesto, Hernández no tenía idea de qué estaba hablando, pero eso era algo que ella no necesitaba saber. Cuando regresó a la nave de descenso, se acercó a la cabina y apretó el botón del intercomunicador. Piloto, necesito que me lleves a otro lugar. Dijo y el piloto respondió de inmediato. De inmediato, señor. ¿A dónde quiere ir? Matt respiró hondo y se dio cuenta de que había llegado al punto sin retorno. De ahora en adelante, la única forma en que podía avanzar era hacia adelante. Pero incluso entonces supo que era la única opción que le quedaba. Y para Jim. Para todo el mundo. Incluso para Sarah. Llévame a la instalación de Skishyield. El sistema de defensa orbital de Coral, más conocido como Skishyield, era la parte más importante del sistema de defensa global. Era extremadamente poderoso y debería poder resistir la mayoría de los ataques convencionales con facilidad.
Sin embargo, muchas personas habían comenzado a cuestionar el uso de tal monstruosidad, especialmente después de que los Zerg habían destruido la plataforma original durante el ataque del enjambre hace 2 años. Y el hecho de que la infame unidad de Moebius casi había tenido éxito en usar Skishield contra la misma ciudad para la que había sido construida para proteger tampoco había ayudado mucho. Incluso entonces, Skishield era una parte importante de los sistemas de defensa de Coral. Dado que el presupuesto de MAD no era muy grande, al menos en comparación con lo que Arcturus Mensk había gastado en el ejército, el almirante había decidido recortar los gastos tanto como fuera posible. Sin embargo, Skishield no se había visto afectado por esos recortes presupuestarios. Había sido actualizado y equipado con nueva tecnología que se puso en servicio después del final de la Gran Guerra. Muchas lecciones aprendidas de los conflictos contra los Zerg, Mobius e incluso los Protoss se habían implementado en el sistema de defensa. Una lección que habían aprendido era que un Psi disruptor ya no era suficiente para detener a los Zerg. Cuando Sarah atacó a Coral, Arcturus Mensk había confiado en sus Psi disruptores para hacer el truco. Desafortunadamente, el enjambre se había adaptado. MAD no sabía nada sobre los Zerg primigenios y el hecho de que no poseían el mismo vínculo psiónico que tenían los miembros del enjambre. Sin embargo, había visto las imágenes de esos Zergs que se habían movido a través del área supuestamente libre de Zerg creada por los Psi disruptores. Sin embargo, incluso entonces, los Psi disruptores seguían siendo una de las pocas cosas que tenían un impacto en los Zerg. Y así, el científico que trabajaba para el ejército había trabajado día y noche para crear la próxima generación de disruptores psíquicos. MAD no había dado vida a ese proyecto, simplemente lo había adoptado del viejo Mensk. El viejo emperador no sabía nada sobre la verdadera naturaleza del artefacto Xel'Naga en su poder, solo había visto su uso potencial contra sus enemigos. Después de que Matt asumió el cargo, una de sus primeras decisiones fue utilizar los datos que habían reunido al estudiar la piedra angular de Xel'Naga para crear algo nuevo. Era su propio proyecto negro, y esperaba no tener que usarlo nunca. Aunque nunca se había imaginado que lo usaría para ese propósito específico. Cuando la nave aterrizó en la estación, su comandante ya lo estaba esperando, incluido un destacamento completo de marines. MAD no tenía dudas de que la tripulación pensó que se trataba de una inspección sin previo aviso. Sin embargo, no había venido aquí para eso. Había venido aquí solo por una razón. Necesito ver el prototipo del nuevo Psi disruptor. Le dijo al oficial, quien frunció el ceño. Señor. El prototipo aún no se ha integrado en el sistema, todavía está en la etapa de prueba inicial. Le explicó al almirante. Pero Matt simplemente negó con la cabeza. Sé lo que dije, comandante. Necesito comprobar algo. Por favor, lléveme al prototipo. El oficial reconoció una orden cuando escuchó una y condujo a Matt a través de la estación él mismo. La gente pareció sorprenderse de verlo en persona. Como dijo. Todos los que vieron al almirante esperaban una inspección sin previo aviso. Para gran alivio de Matt, todo parecía estar perfectamente bien. ¿Está activo el prototipo? Matt quiso saber y el oficial miró por encima del hombro mientras caminaban por los pasillos de la estación. Sí, señor. Pero todavía se está sometiendo al protocolo de prueba estándar. No lo hemos disparado hasta ahora. Señor, ¿puedo? Quiso saber el oficial. No, no puede, comandante. Matt lo interrumpió. Lamento si esto suena grosero, pero esto no es algo que le preocupe. Hablando de eso, espero que se quede callado sobre mi pequeña visita aquí. ¿Entendido? Quizás Brent o Hernández hubieran dicho algo gracioso o estúpido. Pero este oficial era demasiado profesional para quejarse de eso. ¿Entendido, señor? Él solo respondió. No mucha gente conocía este proyecto. De hecho, ni siquiera Valerian sabía que existía. Y si Mac tenía algo que decir sobre este asunto, seguiría así. El prototipo no solo estaba tirado en alguna parte, estaba en las entrañas de la estación. Estaba cerrado detrás de puertas gruesas y muchos sistemas de seguridad. Cuando llegaron a la zona de seguridad, el número de marines y guardias se redujo drásticamente. En cambio, aparecieron más y más sistemas automatizados y tanto científicos como ingenieros. Todos parecían estar completamente confundidos por la presencia de Matt, pero no tenía tiempo para eso. En consecuencia, ignoró a todas las personas que lo rodeaban, y cuando finalmente llegaron a la última puerta, miró al comandante. Gracias, comandante. Eso sería todo. Él dijo. El comandante parecía estar confundido e inseguro de lo que debía hacer a continuación. Él estaba a cargo de la estación y de todo y de todos en ella. Eso incluía el proyecto.
Pero señor, no debería estar. Eso es todo, comandante. Matt interrumpió al hombre y tuvo que admitir. Se sintió bien ser el que no fue interrumpido. El comandante saludó y retrocedió. Era brutalmente obvio que no le gustaba nada de esto, sin embargo, sabía que era mejor no interrogar a su oficial superior. Matt le enviaría una botella de vino o algo así. Cuando el comandante se fue, Matt se volvió hacia la pesada puerta de seguridad y presionó su mano contra el escáner al lado. Huellas digitales y datos genéticos confirmados. Bienvenido, almirante Horner. Entonces dijo una voz de computadora y la puerta se abrió con un fuerte silbido. Matt esperó a que la puerta estuviera completamente abierta antes de entrar. Cierre la puerta. Él ordenó. Selle detrás de mí. Sí, almirante. Respondió la computadora, y Matt sintió como la puerta se cerraba detrás de él. Se escuchó un fuerte clic cuando se selló la puerta. Ahora estaba encerrado. Pero eso no era todo. Desactive los sistemas de seguridad y vigilancia, incluidos los escáneres internos. Matt le dijo a la computadora. Advertencia, la desactivación de los sistemas de seguridad y vigilancia exige una autorización de seguridad de tipo 1 o superior. Uno tenía que preguntarse qué es más alto que una autorización de seguridad de tipo 1. Afortunadamente, Matt estaba por encima de eso. Solo hazlo. Código de seguridad 289-44-6 Alpha. En el momento en que pronunció esas palabras, las cámaras y los sistemas de seguridad se desconectaron. Bien, así las cosas serían más fáciles. No había venido aquí para dejar ningún rastro. Lo que estaba a punto de hacer era bastante loco. Los sistemas de seguridad están desactivados. Por favor, cuidado con la brecha. Entonces dijo la computadora y Matt se preguntó si se suponía que era una broma. Se acercó al gran objeto en el centro de la habitación y lo miró detenidamente. Todavía estaba dentro de su contenedor. Ese contenedor fue diseñado específicamente para proteger el dispositivo tanto de los escáneres como de cualquier persona con psiónica. El hecho de que Sarah no lo hubiera encontrado y destruido era la prueba de que el sistema estaba funcionando. Tal vez esta tecnología furtiva tenía más potencial que el dispositivo dentro del contenedor. Bueno, lo descubriría muy pronto. Matt se acercó al contenedor y colocó algo en el teclado adjunto. El sistema le preguntó si realmente quería continuar y simplemente presionó el botón sí. Dio un paso atrás y observó cómo se abría el contenedor. Bueno, Sarah, veamos si todavía estás por aquí. Se dijo a sí mismo mientras miraba al Psi disruptor de próxima generación, que se parecía exactamente a la piedra angular de Xelnoga. Vaya, quien quiera que viva aquí tiene mucho dinero en efectivo. Se dijo la teniente Hernández cuando finalmente se paró frente a la puerta del departamento. Era la dirección correcta, no había ninguna duda al respecto. Bueno, tal vez el almirante se había equivocado. Ya no era el más joven, tal vez estaba empezando a olvidar cosas. Miró el timbre de la puerta, sin embargo, no había ningún nombre al lado. No tenía idea de quién vivía aquí. Probablemente no será nadie. Murmuró. Porque seamos honestos. ¿Quién está interesado en un tipo tan aburrido como el almirante? Tocó el timbre y esperó a que alguien abriera la puerta. Pero nada pasó. Vamos. Luego gimió y presionó el timbre una y otra vez. Era un método infalible para conseguir que alguien abriera una puerta. O para volverlos locos. ¿Quién está ahí? Una voz femenina llegó de repente a los oídos de Hernández. El teniente frunció el ceño porque esa voz le sonaba familiar. Podría ser. Aquí la teniente María Hernández. Luego dijo con un tono feliz en su voz. Me enviaron aquí para transmitir un mensaje de mi jefe. ¿Sí? ¿Y quién sería? Preguntó la mujer. Parecía exhausta. Almirante Matt Horner. Soy su ayudante. Hubo un largo momento de silencio. Cuando la mujer volvió a hablar, se pudo escuchar la sospecha en su voz. El ayudante del almirante Horner se llama Capitán Brent, no Hernández. Entonces, ¿quién es usted? Y para que lo sepa, tuve un día de mierda, así que si su respuesta es estúpida, llamaré a la policía. ¿Soy el nuevo ayudante? Hernández respondió. Escuche, solo estoy aquí para transmitir un mensaje. El almirante quiere hablar con usted. En privado. ¿Por qué? ¿Qué quiere de mí? La mujer exigió saberlo, pero María se limitó a encogerse de hombros. Ni idea. Ese tipo no me dice nada. Pero quiere decir que algo. Supone que te diga que no tiene respuestas para usted. Lo que se supone que significa eso. Explicó el teniente, tocando. Pero no lo creo. Será mejor que te vayas ahora y me dijo que te diera esto.
Sacó el chip de su bolsillo y miró a su alrededor. Había una cámara justo encima de la puerta y María sostuvo el chip contra la lente. ¿Eso es tuyo? Madre de... Podía oír a la mujer del otro lado, y segundos después la puerta se abrió de par en par desde el interior. La mujer que apareció frente a María arrancó el chip de la mano del teniente y lo miró. Ese hijo de puta. Ella siseó. Aunque la mujer parecía que acababa de dormir en un corral, Hernández todavía la reconocía. Oh, Dios mío. Eres Kate Lockwell. Soy, como, tu mayor fan. ¿Puedo tener un autógrafo? Mis chicas nunca creerán eso.